Buenas tardes a todos, bienvenidos. Hoy tenemos con nosotros a Sister Gayatri, quien actualmente reside en Nueva York. Y es un gusto tenerla de nuevo compartiendo en Colombia después de muchísimos años, hace más de 10 años que no viene por aquí. Ella va a tratar un tema muy interesante, muy actual, la no violencia. Sister Gayatri nació en Guyana, donde conoció siendo muy joven a Brahma Kumaris. Hoy ella cuenta con más de 45 años de experiencia en la meditación Raja Yoga. Después ella viajó en 1978 a Estados Unidos y desde su llegada estuvo convencida de que los valores y la espiritualidad son ingredientes necesarios en el trabajo de las Naciones Unidas y ha logrado conectar estos dos aspectos, ya que desde 1980 ella es la representante ante las Naciones Unidas de Brahma Kumaris. Así que vamos a darle la bienvenida, pero no sin antes comentarles que ustedes pueden dejar en el chat las preguntas, las inquietudes que tengan. Al final tendremos con ella una sesión de preguntas y respuestas. So, Sister Gayatri, welcome to Colombia again. It's so nice to have you here, and please go ahead. The mics are yours. Thank you. Hola a todos. Buenas noches. Es un placer estar con ustedes esta tarde y compartir con ustedes mis pensamientos sobre la no violencia. Es un tema muy interesante para hablar porque usualmente la gente habla sobre la paz. Y dentro de la paz se dice este aspecto de la no violencia. Pero la no violencia es de hecho una cualidad de mi naturaleza. Yo recuerdo que cuando vine por primera vez al camino espiritual, se me dijo que la paz es mi naturaleza original y que la no violencia era mi naturaleza original. Y también se me dijo que la paz es una cualidad intrínseca de mi espíritu, de mi alma. Eso significa que yo soy la fuente de paz, que la paz es una cualidad que yo he heredado, es mi herencia espiritual de Dios. Así que el alma, el ser espiritual, tiene paz en sí mismo y necesita reconectarse con esa paz que está adentro. Y el alma es un hijo de Dios y Dios es la fuente de paz. Así que para sostener esa paz interna que yace en el alma es solo reconectarse con Dios, el alma suprema. Así que es por esto que tenemos que tener yoga, porque el yoga se basa en la conexión, pero yoga también se basa en el recuerdo. Para recordar quién soy y para recordar cuál es mi fuente, también recuerdo quién es Dios y Dios también es esa fuente, así que este es el concepto de paz, es muy importante para mí desde el comienzo. Y entonces, en 1986, Brahma Kumaris hizo un proyecto que se llamó 1.000.000 de minutos de paz y era para celebrar
el Año Internacional de las Naciones Unidas de la Paz. Y recuerdo que estaba yendo con el secretario general del Departamento de las Naciones Unidas, y era siempre responsable de la celebración de este día. Y le dije a él sobre el proyecto de que íbamos a hacer, y él se mostró muy interesado y dijo, oh, qué cosa tan interesante para hacer, recolectar 1.000.000 de minutos de paz para la reflexión y para la meditación. Pero entonces él me dijo, pero tú sabes que nunca tenemos paz en el mundo de una manera, de un sentido total, porque por naturaleza los seres humanos son violentos. Y entonces yo recuerdo que realmente lo miré a él y le pregunté, le hice la pregunta, bueno, lo que estás diciendo es cierto, pero ¿por qué entonces celebran algo, el Año Internacional de la Paz de las Naciones Unidas? Porque si usted va a decir que por naturaleza los seres humanos son violentos, entonces, ¿cómo es que celebramos la paz? Entonces fue cuando esta palabra violencia, conectada con la naturaleza de uno, es una parte muy significativa para mí entender la paz en la manera en que vivimos nuestras vidas. Y entonces, al explorar la naturaleza de los seres humanos, en esa exploración me di cuenta que si la cualidad original del alma humana es una virtud intrínseca en el alma humana, es la paz, entonces la cualidad intrínseca de la naturaleza humana es también ser no violento. Y entonces esta palabra no violento para mí se volvió muy significativa en el trabajo espiritual, en el crecimiento espiritual, en el desarrollo espiritual. Y la no violencia está conectada con la paz. Y por eso, para inculcarlo, la paz, tengo que hacerlo a través de un método que es la no violencia. Así que esta tarde quiero compartir con ustedes 4 aspectos de la no violencia. Uno es no violencia. Es una forma de vida porque está conectado con mi naturaleza y la naturaleza intrínseca de quien soy, y por lo tanto está conectado con la manera en que yo me comporto y tiene que modelar mi comportamiento. Está también conectado con la actitud y la actitud que tengo en mi vida. Y por supuesto está conectado con la manera en que veo las cosas y por supuesto con las acciones que voy a tomar. Así que cuando actuamos sin violencia, en la no violencia con nuestras vidas, estamos viendo que hay de hecho una conexión con algo que lleva hacia una vida verdadera y está conectado con mi naturaleza, y esa naturaleza me lleva hacia mi vida y tiene que ver a través de mi comportamiento, de mi actitud, de mi percepción, va a lo largo de mis acciones. Y entonces, ¿cuál es lo que se requiere para vivir una vida no violenta?
en la medida en que la palabra no violencia se volvió muy popular con Mahatma Gandhi, y Mahatma Gandhi estuvo luchando o luchó por la libertad en la India, y él decidió utilizar ahimsa, y esto estaba conectado con el método que él quería utilizar para lograr esa libertad. Así que de la misma manera, como nosotros, seres humanos, si queremos la libertad de nuestras vidas, queremos esa libertad de nuestras vidas, tenemos que liberarnos a nosotros mismos de las cosas que nos mantienen internamente esa libertad. Debemos liberarnos internamente de los hábitos que nos mantienen en atadura. Tenemos que liberarnos de las actitudes que nos separan, que discriminan, que alienan. Tenemos que liberarnos de las percepciones en las que miramos a otros como personas y vemos la diferencia, o también esa no pertenencia, así que también debemos liberarnos de eso y de ver las cosas, y por supuesto tenemos que liberarnos de esas acciones que son violentas. Así que todo el método de vivir una vida no violenta, si es un método que apoye la libertad que conocemos, entonces debe ser la no violencia. Así que para mí el primer principio de la no violencia en la relación con mi vida es el principio de vivir mi vida con valentía, con coraje. Así que la elección de la no violencia en mi vida es una elección de la gente que es valiente, corajuda y requiere coraje para vivir en este principio de la no violencia. El segundo principio de la no violencia es relaciones no violentas. Así que, ¿por qué tengo relaciones no violentas? Y al no tenerlas es porque, debido a que quiero vivir una vida que me permita crear amistades. Hay algo sobre aprender, sobre cómo la gente trabaja diferente. Para mí, las culturas son diferentes para mí, en mi percepción. Y en ese aprendizaje, me hace darme cuenta que hace que emerja un hermoso sentimiento en mi relación con otros. Y ese es el sentimiento de amistad. Porque cuando está este sentimiento de amistad, puedo ver las cosas diferente. Y este sentimiento me abre hacia mirar a los otros basado en la actitud de cómo entenderlos. Ahora, eso es una naturaleza no violenta, y una naturaleza no violenta tiene que ver con la curiosidad. Y en esa curiosidad, en esa naturaleza curiosa, quiero aprender más acerca de los otros, quiero aprender más acerca de las cosas. Así que la curiosidad me lleva a un entendimiento más profundo. Y en ese entendimiento profundo soy capaz de sentir la verdadera amistad, que es. Y también, y en ese entendimiento profundo, soy capaz de confiar. Alguien con una naturaleza violenta nunca va a ser capaz de confiar. Alguien con una naturaleza no violenta tiene curiosidad, y la curiosidad permite a la persona explorar. Y en la exploración, tener un entendimiento profundo, y en ese entendimiento profundo tener este sentimiento de amistad.
y en este sentimiento de amistad, la confianza. Así que ese es el segundo principio de la no violencia. La no violencia es mi naturaleza de curiosidad, la que me lleva a desarrollar la amistad y el entendimiento con las personas. El tercer principio de la no violencia es darme cuenta que cuando la no violencia está conectada con la paz, permite la transformación. Vivir dentro de nosotros hay, especialmente en este tiempo, en el mundo, hay muchas razones para estar sin paz y estar con incertidumbre que tengo que afrontar diariamente, y dentro de esa incertidumbre hay una tendencia que interrumpe con la violencia. Así que, ¿cómo puedo transformar esas tendencias de tal manera que interrumpen? Como por ejemplo mi impaciencia. Cuando me vuelvo impaciente es una forma de violencia, y cuando me vuelvo sin miedo, cuando me vuelvo temerario también es una forma de violencia. Cuando me vuelvo miedoso de perder algo o a alguien es también otra forma de violencia. Ahora, esas tendencias no puedo transformarlas, que es el resultado en forma de violencia, pero ¿cómo las podemos transformar? ¿Qué es lo que está causando? ¿Qué es lo que está generando estas situaciones? ¿Qué está debajo de esas tendencias? Así que tenemos que transformar ese nivel. Y es al aceptar que como seres humanos, inclusive hablando de mí, no hablo en general, pero hablo de mí, que puedo aceptar un poco una pequeña experiencia en la que profundamente intrínseco en mi alma hay paz, y puedo tocar esa paz que está en mí, y esa paz tiene el poder transformador para cambiar esas tendencias de tal manera que esas tendencias de la violencia van a cambiar, y eso va a diluir el miedo, va a mostrar otras posibilidades más allá de la inseguridad, va a abrir otras puertas y otras tendencias van a cambiar, y entonces mi tendencia de ser violento también va a cambiar. Así que esto se utiliza con el principio de la paz. Cuando está conectado con la no violencia, el otro tiene un impacto en la transformación, en estas tendencias de miedo, de ira, de inseguridad, de duda, y todas esas cosas que emergen en el alma en este momento, en el mundo, cuando todo se ve muy frágil y cuando todo parece que se está desbaratando. Así que lo que yo hago dentro de mí en estas circunstancias es lo que mantengo. Y el cuarto aspecto es que alguien que no es violento, y creo que es lo más importante de todo, es que aquel que es no violento es aquel que elige el amor y no el odio. Si ven, por ejemplo, hoy en día en el mundo, lo que está sucediendo es que la situación en las circunstancias que estamos afrontando es de alguna manera el resultado del odio a cierto nivel. Es algo que es más allá que el disgusto. Así que cuando alguien no tiene aprecio por sí mismo, por lo menos hay esperanza por esa persona de cambiar. Hay una pequeña esperanza de que ellos pueden cambiar, pero cuando alguien llega al punto del odio, que es
es una forma muy fuerte de violencia en esa persona, es una forma muy fuerte de violencia, entonces esa persona se va a mover a la tendencia del suicidio o se van a mover hacia la tendencia de no solamente destruirse a sí mismos, sino también destruir a otros. Y esa es la forma de odio, porque el odio lleva a más y por supuesto más empieza a suceder dentro de nosotros. Y aparece la idea de matar a alguien más. Así que tenemos que ir profundo a desarrollar esa humanidad dentro de nosotros para ver a otro ser humano y es una persona no violenta lo que reconoce internamente es que yo no soy el creador de la vida, así que tampoco debo ser el destructor de la vida. Yo no la he creado, entonces no tengo el derecho de destruirla. Es por eso que matar en todas las formas es violencia y matar en todas las formas es una violación de esta entidad de la vida. Así que una persona no violenta va a escoger el amor. Así que, ¿cómo es la vida de una persona no violenta? ¿Cómo se vería cuando la persona no violenta elige el amor en vez del odio? Ahora en mi vida y en la vida de alguien, la violencia puede venir de muchos niveles, pero yo he escogido 3 niveles para que miremos y revisemos cuando estamos comprometidos con una vida no violenta y debemos tener el coraje de decir sí, es realmente lo que está pasando en el mundo, yo me comprometo para tener una vida no violenta, porque yo puedo ser el cambio que quiero ver en mi mundo. Y yo quiero ver, si quiero ver la no violencia en mi vida, yo debo ser no violento en mi naturaleza. Y la no violencia en mi naturaleza está conectada con la paz en el alma. Y al conectarme con la paz en mi alma, es el amor por la vida, es conservar la vida, es mantener esta entidad de la vida, es respetar la vida en mí y la vida en los otros. Así que 3 aspectos que debemos mirar cuando estamos apreciando una vida no violenta, es estar comprometidos con el amor y no con el odio. El primer aspecto es que cuando hay mucha violencia, y es la violencia también de las palabras, hoy en día las palabras se mueven de algo que se vuelve muy normal hoy en día en el mundo. Tú miras la basura del lenguaje en las películas, en internet, porque internet es un mundo lleno de palabras, de imágenes, y la violencia que lleva este impacto de esta violencia que lleva al alma es tremendo. Podemos decir, nosotros solamente espectadores, solamente estamos mirando a esas cosas visuales, simplemente estamos observando. Y en el lenguaje simplemente estamos escuchando, y no tiene ningún impacto en mí. Pero en muchas maneras se han hecho investigaciones sobre el comportamiento humano. Lo que sucede es que durante todo el día o durante mi vida, yo me estoy exponiendo a estas imágenes y mensajes que son violentos por naturaleza. Y entonces eso está impactando en mi naturaleza y mi comportamiento va a ser de acuerdo a esto. Y hubo un caso en los Estados Unidos que había un grupo de amigos que salieron
y uno de ellos fue violentamente atacado, mientras que los otros 3 simplemente con miedo, sí, y no solamente fueron capaces de correr a pedir ayuda para ayudar a su amigo, y cuando regresaron, y el psiquiatra que hizo este estudio de por qué ellos no fueron a pedir ayuda y no fueron a llamar a la policía, por qué se quedaron congelados y no hicieron nada, y no era un sitio solo. Y lo que encontró este psiquiatra en la investigación es que debido a que estos chicos trabajan, estaban muy impactados por las imágenes y mensajes de violencia a través de la televisión, a través de la internet. Ellos se volvieron muy agresivos y, congelados, y no fueron capaces de pensar, de hacer algo para salvar a su amigo. Y por eso la violencia, cuando nos exponemos a esto, a través de las palabras que escuchamos, el lenguaje de odio, las imágenes violentas, lo que hace es que congela nuestra mente, el alma. No somos capaces de hacer nada que normalmente haríamos para mantener esa dignidad, para mantener esa ayuda o conseguirla, simplemente para ayudar a alguien más, porque la violencia nos bloquea hasta cierto punto que no somos capaces de ayudar, inclusive a aquellos que lo necesitan. Y es por eso que el odio en el alma es una forma muy fuerte de violencia. Hasta este punto podemos tener cuidado nuestra propia vida o la de otros, podemos destruirnos o pensarlo 2 veces, mantenernos dignos, porque amo, y eso es debido a que estamos permitiéndonos impactarnos por la violencia del mundo. Así que para mí quiero elegir cuánto es lo que está sucediendo afuera y puedo darme cuenta de cuánto me está impactando. Y es aquí cuando la meditación nos ayuda para mantener y fortalecer ese poder de hacer algo y protegerme de la influencia del mundo externo. Cuando sé cuándo cuidarme internamente, la meditación me permite hacerlo. Y el segundo aspecto es la violencia en las acciones. Y por supuesto, la violencia en las acciones viene en diferentes niveles. Empieza en la manera en cómo estoy comiendo algo, por ejemplo, que viene de una acción violenta de otros. Y eso es por estas razones que en el camino de la espiritualidad decimos que una alimentación vegetariana es lo más cercano a una dieta no violenta, una dieta basada en lo vegetal es una dieta pacífica. Así que lo que sea que yo tome internamente va a tener un impacto en las acciones que yo hago. Y por eso mis acciones traen trazas de violencia. Entonces tengo que mirar con qué estoy estimulando mi cuerpo. Estoy comiendo cosas que están generando internamente estas tendencias de violencia que resultan en acciones violentas. Así tengo que ser cuidadoso con lo que como. Y también tengo que ser cuidadoso cómo otros están preparando la comida que como. Así que si está esta actitud de ira o violencia, entonces si alguien está preparando y voy al restaurante y como esa comida preparada con alguien que está extremadamente con ira, y voy al restaurante con hambre y me siento muy bien, y luego cuando salgo del restaurante me siento irritado, me siento wow, ¿qué me ha pasado? Mi
ánimo cambió. Y cuando llego a la casa y empiezo a gritar a la persona que amo, a mi esposa, a mi esposo, mis padres, y no sé por qué me he vuelto tan impaciente. ¿De dónde viene esta ira? Bueno, viene seguramente de la comida que comí, y la comida que comí fue preparada por personas que tenían ira, y esta ira se transmitió a la comida. Así que las acciones y mis acciones se vuelven violentas cuando realizo un estilo de vida que promueve ese vicio en mí. Y entonces la violencia en mis acciones, tengo que revisar qué es lo que es. Debo escoger amar y no tener ira. Debo escoger amar y no tener una vida en que pueda traer violencia a mi cuerpo. Debo tener cuidado con mi estilo de vida, con lo que como, con mis relaciones, y ver cómo puedo vivir de una manera que me va a ayudar a ser más y más pacífico y más no violento. Y el tercero es la violencia de los pensamientos. Por supuesto, la violencia de los sentimientos. Así que la violencia de las imágenes y los mensajes, de una manera brusca, está bien. Yo me puedo proteger de eso al apagar el televisor o apagar mis dispositivos. Pero entonces, la violencia de las acciones, nuevamente, también puedo controlar la manera en que como, la manera en que me relaciono con otros, y puedo controlar todo eso. Pero entonces la violencia de mis pensamientos y sentimientos es más sutil. Así que esta es la práctica, como la meditación nos ayuda, porque la meditación lo que hace es enseñarnos a cómo ser no violentos en un nivel en que las características o los sentimientos y en el nivel de nuestros pensamientos. Así que cuando yo me veo a mí mismo, es como mis pensamientos y sentimientos empiezan a emerger. Así que cuando me veo a mí mismo como un ser no violento, un ser que está conectado con esa paz que está en mí, entonces mis pensamientos y mis sentimientos van a estar de acuerdo. Y gran parte de la meditación es revisarnos y ver hasta qué punto, cómo yo puedo acumular la negatividad dentro de mí, de tal manera que emerge en mí como pensamientos negativos y sentimientos negativos, y cómo puedo controlar la violencia al nivel de controlar mis pensamientos y mis sentimientos. La única manera en que lo puedo hacer es cuando estoy en esa introspección y cuando puedo ver dentro de mí. Yo puedo transformar las raíces que causan la violencia, que vienen de mi manera de pensar y mi manera de sentir. Pero necesito fortaleza para eso, necesito el poder espiritual para eso, necesito un entendimiento más profundo para eso. Y por eso les diría, mis queridos amigos, que para volvernos seres humanos no violentos en un mundo lleno de violencia, presten atención a estas tres cosas, presten atención a qué se están exponiendo, y al mismo tiempo observen el daño que está causando internamente dentro de ustedes, y al mismo tiempo repárense a ustedes mismos internamente al reafirmar lo que es bueno de ti, al reafirmar esa naturaleza de paz y de no violencia. Lo segundo es hacerse a ustedes mismos su amigo. Abran la curiosidad
de su naturaleza no violencia y dense a ustedes mismos autocompasión. Dense autocompasión y esto significa cambiar esos pensamientos sobre ustedes que los demás puedan tener sobre ustedes. Cambien eso. Vuelvan a su verdadera autocompasión. Tengan una verdadera amistad con ustedes mismos, con un entendimiento profundo. Ámense. No se odien. Encuentren la razón para creer en ustedes mismos. Y por supuesto, van a empezar a transformar sus pensamientos y sentimientos. Y también van a comenzar a transformar su naturaleza y su comportamiento. Y ustedes también van a transformar su actitud. Y por supuesto, sus acciones. Sobre esta transformación, se van a transformar esas acciones. Así que la violencia es una fuerza y puede ser sutil. Y tenemos que mirar la violencia en ambos niveles. La no violencia requiere coraje y la no violencia requiere coraje, pero pienso que la violencia también requiere coraje. Simplemente no puedo decir que no soy un ser violento, pero de alguna manera a lo largo de la vida lo que me ha hecho un ser no violento es que he pensado que tengo el coraje de hacer las cosas que nadie más podría hacer para ser no violenta. Y eso también para ser violento requiere el coraje para ir en la dirección opuesta, para destruirse a sí mismo, para destruir a otros seres humanos y para destruir el mundo. Es un proceso simple, pero todo lo que requiere es el deseo de hacerlo, la disposición. Y eso es lo que va a hacer en mí. Y eso también va a estar conectado con mi conciencia. No quiero ser violenta. Y si no quiero ser violenta, debo descubrir cómo hacerlo internamente. Om Shanti. Bueno, ahora pueden hacer sus preguntas en el chat. Ya algunos han hecho las preguntas y María Paula va a traducir. Gracias, Gayatri. Ahora tenemos algunas preguntas de la audiencia. La primera es de la ideología y de la publicidad, cómo combinar, cómo pelear contra la violencia que viene de la publicidad. Sí, por supuesto que la violencia que viene de la publicidad es una violencia psicológica y trabaja en la psicología de los seres humanos. Así que lo que ves es que publicitan o promocionan cosas o productos y yo lo que miro una publicidad de un carro, un champú y lo que miro es que mis ojos, mientras ven, y antes de que lo sepa, yo ya estoy tomando una decisión y voy a Amazon y la siguiente cosa que hago es estar en Amazon comprando el producto, pero ni siquiera he pensado sobre si necesito o no ese producto. Pero me encuentro haciendo algo para obtener algo que no realmente quiero. Porque cuando lo vi, eso creó un deseo en mí y ese deseo polucionó mis acciones y por eso compro el producto. Así que, ¿cómo podemos parar esto?
debemos entender el proceso de que el mundo de la publicidad utilizan para manipular al ser humano para comprar productos. Así que realmente quiero ser manipulado por este mundo de la publicidad. Ellos son muy claros con la ideología y es como convencer. Y hacen muy buen trabajo en esto. Pero, ¿cuál es mi ideología espiritual? Yo simplemente comienzo como un ser humano y podemos decir, ¿cómo puedo pelear en este mundo con respecto a esta ideología de la publicidad? Bueno, antes no podía con ese mundo. Lo primero que tengo que hacer es mirar qué daño ese mundo está haciendo a nivel individual. Es un poco sobre la historia de Mahatma Gandhi, cómo él trabajó la no violencia de tal manera que el hecho, estos hombres y esta mentalidad de colonialismo, porque la India de todas maneras logró su independencia y ahí todo el mundo logró su independencia, pero ¿cuál era su filosofía? Tú no puedes pelear contra el sistema, pero sí tú internamente, en tu sistema, que es lo que lo soporta. Así que cuando esta mujer trajo su niño a Gandhi, le dijo, Mahatma, tú eres maravilloso, dile a mi hijo que pare de comer azúcar. Y Gandhi le dijo, trae a tu hijo nuevamente en algunos días y te diré. Ella dijo, ok, así que en días después trajo a su hija a su hijo a Gandhi y le dijo, ok, Gandhi, dile qué hacer para dejar el azúcar. Y Gandhi le dijo, ok, hijo, por favor, para de comer el azúcar, no es bueno para ti. Y el niño miró a Gandhi y le dijo, ok, lo haré. Y entonces la mamá, muy curiosa, le preguntó, ¿por qué me dijiste que volviera en días? Le dijo, porque yo mismo tenía que parar de comer azúcar. ¿Y cómo le iba a decir que parara de comer azúcar? Así que la palabra pelear, de hecho, es una violencia. Así que cuando quiero protegerme de un sistema que está deshumanizándome o que me está manipulando para comprar un producto, lo primero que tengo que hacer es decirme a mí mismo y corregirme en el nivel de lo que realmente no quiero y lo que realmente quiero, que es aquello que realmente me da apoyo y que no me da apoyo. Y es mi elección en ese nivel que viene de una elección sabia, una elección que está basada en un entendimiento profundo de qué tipo de sistema, de cuál sistema quiero tomar su parte, y ese es un nivel en el que sucede estas ideologías y mentalidades que ahora nos están destruyendo, y esto viene primero desde la realización individual para hacer ese cambio, y por supuesto para mí tiene que ver con el sistema educativo. De lo contrario no podemos pararlo, porque ahora es sobre productos, no es sobre personas. Ahora viene primero el producto y luego las personas. Así que tenemos que volver a cambiar y traer nuevamente, darle más valor a las personas y los productos de segundas. Gracias, Gayatri, por tu respuesta. Tenemos algunas más preguntas, las voy a combinar. Tenemos tiempo para responderlas. La siguiente es cómo lograr la no violencia en los hogares de las personas en esta situación de pandemia, y cómo comenzar este cambio del que estabas hablando y cómo no caer en el intento. Bueno, déjame un segundo sobre esto. Lo segundo, cómo no caer en el intento mientras en nuestros hogares de no ser violentos. Así que, ¿qué es aquello lo que quiero mantener? ¿Qué quiero conservar? ¿Saben?
cuál es lo más precioso para mí, qué es lo que realmente quiero cuidar profundamente, qué es lo que realmente quiero conservar, qué es aquello que realmente me está tocando al alma de tal manera que quiero mantener y cuidar. Ahora, cuando puedo responder esa pregunta, entonces significa que no voy a caer en el intento, porque mi intento va a estar seguido por el propósito que es significativo y tiene fundamento para mi ser. Y el segundo es que durante este tiempo de pandemia, durante este tiempo de distancia social, y que la gente está en la casa y que la gente está perdiendo sus trabajos y que la gente está en pánico y que la gente en muchos países no está teniendo ayuda del gobierno durante este tiempo de que no tienen trabajo, es un problema y la tendencia es volverse violentos. Y por supuesto, una de las grandes violencias es la violencia doméstica. Y la violencia doméstica sucede por el uso de drogas y alcohol. Así que una cosa para parar esto es una pregunta muy difícil. ¿Cómo podemos ayudar a aquellos que están destruyéndose o aquellos que están en tales situaciones? Y es donde creo que los programas como los que estamos haciendo hoy ayuda, porque sí podemos llegar a estas personas donde están, simplemente están en casa, y podemos llegar a esas personas y ofrecerles un poco de práctica que puedan hacer juntos, inclusive 1 o 2 personas en el hogar que se reúnan. Entonces ellos van a comenzar a practicar estos principios a través de la práctica de la meditación, de la reflexión. Ellos van a ser capaces de cambiar el ambiente en el hogar, porque a veces tú no puedes cambiar a las personas, pero puedes cambiar el ambiente. Así que si 1 o 2 personas pueden practicar algo de meditación en sus hogares, donde sucede la violencia doméstica, entonces van a ser capaces de cambiar esas vibraciones, van a elevar las vibraciones y van a ser capaces de cambiar en la atmósfera estas vibraciones. Y eso es lo que pienso que es el primer paso para ayudar a las personas en el hogar a través de estos tiempos, ayudarles y ofrecerles estas herramientas para escuchar, para darles esperanza. Entre más lo hagas, va a ser más posible ayudar, y actualmente una de las áreas más grandes es la violencia doméstica, pero otra gran área que la gente necesita ayuda es para los que cuidan. Y, por ejemplo, cómo puedes ayudarles en Zoom, o puedes también ayudarles a nivel espiritual para lograr tener esa fortaleza, para ser firmes en esa fortaleza interior, y cómo manejar las situaciones en el mundo. Y no es una cuestión de ir y ofrecerles un trabajo, ofrecerles dinero. No es una ayuda física en este momento para sacarlos de estas situaciones domésticas, sino también cómo tú puedes empoderarlos con esta esperanza, cómo puedes empoderarlos para aliviar su ansiedad y construir más allá de eso, y darles herramientas espirituales que sea fácil para que otros utilicen fácil, de tal manera que puedan reafirmar esa fortaleza interior y manejar con lo que está pasando, y no utilizar comportamientos violentos y no herir a las personas, hacer daño, sino
ayudar a estas personas, realmente es un gran trabajo. Gracias, Gayatri. La siguiente pregunta. En Colombia tenemos un contexto de violencia y alguien está preguntando qué recomendaciones puedes dar y cómo puedes ayudar en nuestras comunidades en Colombia, donde queremos construir una paz estable, pero la influencia de los líderes políticos y de la media insisten en confrontaciones permanentes. Déjame darles un ejemplo. Por ejemplo, lo que hacemos aquí en Estados Unidos, está el virus COVID-19 y todo el mundo está en su encierro, en su cuarentena, su distancia social, y es lo que está sucediendo desde marzo. Entonces, en junio, tuvimos una situación de una situación en que y se esparció el virus y de tal manera un problema de racismo y se empezó a matar a la gente negra en los Estados Unidos. Así que mucha energía estaba relacionada y para nosotros como Brahma Kumaris estaba en ayudar a las personas a manejar la situación que estaban pasando sobre este virus del COVID-19. Y cuando esto pasó y esta discriminación racial, no lo miramos porque estábamos muy ocupados mirando el virus, el COVID-19. Ahora este grupo de personas que llamaron la atención por el racismo, somos descendientes de personas del África y también estamos pasando por mucho dolor basado en lo que está pasando. Pero Brahma Kumaris no está mirando a eso, ni siquiera se están dirigiendo con respecto a eso o están ayudando, ofreciendo ayuda. Así que lo que hizo estas personas me pidieron es que puedes hacer una clase por semana de sanación en la que podamos hablar y compartir sobre lo que está sucediendo con nosotros. Y yo comencé y entonces la gente de esta comunidad se unió a ese grupo y ahora son capaces de hablar sobre el impacto de esa situación y los niveles de dolor que han cargado generación a generación debido a esa discriminación en la cultura en este país. Esto es solamente un ejemplo de lo que la gente está necesitando de las organizaciones, de las personas como nosotros. Yo no puedo cambiar la mentalidad de los líderes, del liderazgo en Estados Unidos, pero tú no puedes cambiar la mentalidad de liderazgo y lo que está sucediendo en Colombia. No puedes cambiar lo que los medios están manejando. No puedo hacerlo tampoco en los Estados Unidos. Pero lo que puedo hacer es puedo comenzar y encontrar la manera de llegar a las comunidades en maneras pequeñas y puedo comenzar con círculos en la comunidad para ayudar a las personas en pequeños grupos. Uno le enseña al otro, el uno le enseña al otro, uno ayuda al otro y esperamos que gradualmente comencemos o que de hecho ya hayamos comenzado y nos unamos y logremos un momento en el que algo muy sutil que tal vez no se vea, pero que empiece a aumentar y elevar esa espiritualidad y a los seres humanos hasta tal punto, porque no podemos confrontar, porque es como si estuvieras confrontando la oscuridad y no
pero realmente no vas a confrontar la oscuridad con oscuridad y no va a ver la diferencia. Y lo que está sucediendo hoy en día, esa oscuridad también es con los líderes, y estar preocupado por la oscuridad no va a ser una luz. ¿Y cuál va a ser esa vela, esa luz en nuestras vidas? Tiene que ser conmigo mismo, de tener el coraje. Déjame ir y ayudarnos mutuamente. Esa es la luz. Y eso es lo que debemos mirar en las soluciones, de adentro hacia afuera, ayudar a otros, tener otra perspectiva. Y esa es la tarea, que es una gran tarea en el mundo en el que vivimos, pero debemos mantenernos verdaderos sobre la solución y soluciones en la transformación de la conciencia internamente del ser humano. Gracias por tu respuesta. Tenemos unos minutos más. Tal vez esta puede ser la última pregunta. ¿Cómo evitar la violencia que emerge en mí? Alguien pregunta. ¿Cómo evitar la violencia que emerge en mí? No puedes evitar la violencia que aparece en ti, pero antes puedes encontrar qué es lo que la está generando, esa violencia en ti, qué está debajo, oculto, que genera esa violencia en ti. Y a través del proceso, mirando al ser y entenderte y reconocer qué es lo que vive dentro de ti basado, qué es lo que te genera atadura, y entonces vas a poder entender qué es lo que te genera la violencia internamente, y lo que genera la violencia internamente no es auténtico ni es verdad con relación a mí, sino tiene que ver con el silencio, con crear mi identidad. Perdón, es lo que ha creado mi identidad falsa, y la violencia es lo que no es verdad. Y por eso es lo que debo entender, cuál es mi verdadero ser y cuál es el verdadero ser. Y entonces un proceso de entendimiento profundo que esté conectado con mi verdadero ser y ser capaz de transformar ese lado oscuro, esa sombra, que entonces voy a ser capaz de hacer la elección basado en esa identidad auténtica. Pero no lo evites, porque si lo evitas, estás reprimiendo y vas a vivir en la negación. Pero en el camino de la autotransformación es mirar en la sombra, mirar en la oscuridad, en tu oscuridad, y tener el poder del alma para cambiar esa oscuridad y transformarlo en luz. Gracias, vamos a terminar este encuentro espiritual con un momento de meditación que tú puedas dirigirnos. Gracias. Así que gracias a todos por sus preguntas, muy interesantes. Eso es un tema muy interesante, la no violencia, y espero que puedan tomar algunas cosas de lo que les he dicho, es que lo puedan implementar en sus propias vidas y tengan ese real entendimiento de lo que significa la no violencia en relación, para ayudar a transformar mi naturaleza y mi entendimiento profundo de lo que es verdadero para ti. Así que los invito ahora a la reflexión, y les pido que me sigan en el sentido de que se mantengan relajados, relajen el cuerpo, sientan
letting go que suelta of any stress, cualquier estrés, and as the stress leaves the y en body, la medida en que el estrés deja el cuerpo, the rhythms of my breathing el ritmo de mi respiración are slow es más despacio y gentil. The more the body relaxes, Entre más el cuerpo se relaja, the more más I am in a state yo me mantengo en el estado y la conciencia in this state of awareness. y en este estado consciente I center myself envío a mi ser, a mí mismo, and in centering myself, y al centrarme there is a natural concentration es una concentración natural in the center of my forehead. en el centro de mi frente. I'm a being Yo soy un ser of light. de luz. This being of light Este ser de luz is the life force. The soul. es un ser de luz. I, the soul, Yo el alma I'm peaceful. soy pacífica. The virtue of peace La virtud de la paz is within me. está en mí. And when I'm in the consciousness Y cuando voy a la conciencia of being a soul, de ser un alma, I remember this. yo recuerdo esta paz. The peace within me Esa paz dentro de mí connects me to the source, me conecta a la fuente de la paz, to the supreme being al ser supremo of peace. de paz. This connection Esta conexión of peace between de paz entre my soul yo el alma and that of the supreme soul y el alma suprema is like the ray es como un rayo of light de luz connected to the sun. conectando
conectado al sol. When I'm connected, Cuando estoy conectado, I feel the light of God siendo la luz de la paz de Dios, flowing fluyendo in my nature. en mi naturaleza, Reminding me recordándome that my true nature que mi verdadera naturaleza is nonviolent. es la no violencia. My Mi nonviolent nature naturaleza no violenta allows me to think me permite pensar constructive thoughts, pensamientos constructivos, positive thoughts, pensamientos positivos. my nonviolent nature Mi naturaleza no violenta creates crea pure feelings. sentimientos puros. My Mi nonviolent nature naturaleza no violenta transforms my tendencies transforma mis tendencias from negative de negativo to positive. a positivo. My nonviolent nature Mi naturaleza no violenta gives me the strength me da la fortaleza to be the change para hacer el cambio that I want to see in the que world. quiero ver en el mundo Through my attitude, a través de mi actitud, through my visions, a través de mis visiones, through my words, a través de mis palabras and through my actions. y a través de mis acciones. Om Shanti. Om Shanti.